Bien, buenos días. Vamos a continuar con el problema de transbordo y en este caso, en este video, vamos a resolver las preguntas que quedaron pendientes B y C. Entonces, tenemos aquí la respuesta, la solución de la pregunta A. Lo que voy a hacer es que voy a copiar esta hoja. Aquí le voy a poner crear una copia. Con botón derecho le podemos mover o copiar y luego crear una copia. Y aparece pregunta A con un paréntesis 2 entre paréntesis. Entonces, esta va a ser la pregunta B. Esta es la pregunta B. Y la ventaja que tiene mover o copiar es que pues ya tengo todas las fórmulas que hice en la pregunta A. Y además el solver tiene exactamente los mismos datos. Entonces vamos a ver qué es la pregunta B. Voy a poner aquí. La pregunta B decía obtener la solución óptima del problema si la demanda de la planta 2 se reduce a 18 toneladas. Entonces en lugar de 20 tenemos aquí 18 y este es el cambio que estamos haciendo en la pregunta B. Ok. Entonces tenemos en lugar de 20, 18 y eso lo que va a provocar es que el total de demanda disminuya y ahora tenemos una diferencia entre oferta y demanda. Entonces la diferencia es de 2 toneladas. ¿Okay? ¿Qué es lo que disminuyó? Lo que disminuyó la demanda en la planta 2. Si tenemos una diferencia entre oferta y demanda, pues eso provoca que en la resolución del problema no podamos usar un signo de igualdad en la diferencia entre entradas y salidas, porque ahora lo que sale de cada uno de los orígenes de los países no va a ser igual a lo que entra a las plantas. Entonces, la oferta va a ser mayor, la demanda se debe de cumplir totalmente porque tenemos un exceso de oferta, se debe cumplir toda la demanda, pero la oferta no. Entonces, lo que vamos a hacer es que la demanda la vamos a dejar igual. Esta cantidad tiene que ser 23.4, se debe de cumplir con la demanda, pero a la oferta le vamos a cambiar el signo y le vamos a poner menor o igual. Menor o igual. Los puntos intermedios siguen siendo igual a 0. Todo lo que entra a estos puntos intermedios tiene que salir. Y todo lo que entra a las dos plantas, a la planta 1 o a la planta 2, tiene que ser la misma cantidad. La demanda, espera, no la misma cantidad. La misma cantidad que tenemos de demanda. Este tiene que ser menos 18. Entonces ahora la demanda es 23.4 de la planta 1 y 18 de la planta 2. Bien, entonces, con estos datos, con estos cambios que acabamos de hacer, vamos a abrir Solver. Solver ya está, solamente que ahora pues vamos a cambiar las restricciones. O sea, la función objetivo es la misma que teníamos en el problema anterior, las variables son las mismas, sigue siendo un problema de minimizar, pero ahora vamos a separar las restricciones porque la primera restricción debe tener un signo de menor o igual. Entonces, estas tres celdas que son el origen, ahora tienen que ser menor o igual a estas tres. Agregamos una segunda restricción y ahora el resto de las celdas las vamos a colocar con igual a la columna cantidad. Entonces en Solver, ahora en lugar de una restricción tenemos dos restricciones. Resolvemos el problema y nos da la solución óptima. Entonces se están transportando, se está cumpliendo con toda la demanda, pero en la oferta vemos que solamente se están transportando 10.9 unidades. Bueno, la diferencia, la salida del punto 3, que es Indonesia, es 12.9 de las 12.9 que tenía disponibles. Entonces, son 2 toneladas menos que se están transportando de Indonesia hacia los puertos. Bien, esa es la solución a la pregunta B. Vamos ahora a la pregunta C. Y para la pregunta C, como tengo que utilizar los datos de A, otra vez voy a copiar la pestaña de la pregunta A, mover o copiar, y aquí abajo aparece crear una copia, entonces hacemos una copia y aparece pregunta A,
entre paréntesis 2, pero la voy a renombrar para que me quede pregunta C. Y la pregunta C es obtener la solución óptima si en cada puerto se puede recibir un máximo de 12 toneladas. Entonces lo que estamos haciendo, las entradas y las salidas deben ser las mismas, la oferta y la demanda tienen los mismos datos. Si son los datos de A no debe cambiar, son 43.4 toneladas de oferta, 43.4 toneladas de demanda y no hay diferencia. Pero ahora estamos restringiendo a que en cada uno de los puertos solamente se pueden recibir un máximo de 12 toneladas. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que nos están diciendo es que lo que se tiene que transportar, todo lo que se vaya a transportar al puerto A, o sea, de 1 a A y de 2 a A, debe de ser menor o igual a 12. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿dónde está todo lo que llega al puerto A? Pues todo lo que llega al puerto A es la entrada de A, es esta celda. La entrada de A. Y la entrada de A es sumar si encontramos una A en la columna hacia, ahí sumamos la cantidad. Entonces hacia A, en este momento no hay algo que entre a A, pero vamos a agregar aquí la restricción. Bueno, no. Restricción de máximo. Ok, tenemos A, puerto B, puerto C y puerto D. Entonces, el máximo, la cantidad máxima que llega a A es la entrada de A. Después, la entrada de B es, perdón, lo máximo que puede entrar al puerto B es la entrada de B, que en este caso son 30.5 unidades, 12.9 para C y 0 para D. Y esto tiene que ser menor o igual a 12 toneladas. Entonces, con esta nueva restricción vamos a utilizar Solver y agregamos las restricciones de la función objetivo, todo es lo mismo. Las diferencias se tienen que mantener, solamente vamos a agregar esta casilla, estas celdas, estas 4 celdas, menor o igual a 12. Y resolvemos. Y entonces ahora vemos que de lo que llega a los... Bueno, ya no tenemos aquí más de 12 toneladas, lo máximo que llegamos a tener es 12. Lo que llega de 2 a A son 12 y de 1 a A 0. Entonces la suma de los dos es 12. De 1 a B llegan 9, de 2 a B 2.6 y de 3 a B 0. Entonces si sumamos 9.4 y 2.6 nos da exactamente 12, que es lo que entra a B. De 1 a C llegan 6.5, de 2 a C 0 y de 3 a C 5.5. El total es 12. Y al punto D, el único que llega al punto D es 3. De 3 a D llegan 7.4 toneladas. Entonces así es como se mantiene el máximo que puede llegar a cada uno de los puertos. Como tenemos la restricción de balance, que todo lo que entra a uno de los puertos tiene que salir, pues entonces la salida también es 12, 12, 12 y 7.4 para D. Y de ahí se distribuyen a la planta 1 y a la planta 2. Eso se puede ver en estas variables. Del puerto A a la planta 4, es la planta 1, que está etiquetada con número 4, salen 12. De B a 4 salen 4 y de B a 5, 8, que nos da un total de 12. De C a 5 salen 12 y de C a 4 nada. Y de D a 4 a 7.4 toneladas que entran. Y bien, eso es todo para las preguntas B y C. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, dejarlo en la sección de comentarios y les agradezco su atención.